Desde el principio de los tiempos hemos creído conocer la historia de la creación. Pero, ¿qué ocurriría si hubiera páginas arrancadas? Si los ángeles ocultaran secretos, si algo estuviera esperando detrás de las estrellas. Esta noche conoceremos historias sobre Dios, el miedo y aquello que nunca debió despertar. Apaga las luces y acompáñame un nuevo volumen de Cuentos al Anochecer. Esto es Cuentos al Anochecer. La voz del cielo. Nadie supo de dónde vino. No salió de televisiones, radios o teléfonos. Simplemente apareció. A las 3:17 de la madrugada, cada ser humano en la Tierra escuchó una voz dentro de su mente. Era profunda, antigua, y estaba cargada de una autoridad imposible de describir. Solo dijo una frase: soy Dios. Dentro de 7 días bajaré a la Tierra. Después hubo silencio. Millones despertaron gritando. Otros cayeron de rodillas. Algunos pensaron que era una broma elaborada o un experimento militar. Pero cuando se confirmó que todos habían escuchado exactamente las mismas palabras, el mundo cambió. Las guerras se detuvieron. Las iglesias se llenaron. La gente confesó pecados que jamás había contado. Los ateos discutían con creyentes. Los científicos intentaban encontrar una explicación. Nadie la encontró. Durante 7 días, la humanidad vivió esperando. Y entonces llegó el 7º día. Recuerdo perfectamente dónde estaba. Mi nombre es Daniel y trabajaba como operador en un observatorio astronómico. Miles de personas se habían reunido fuera de las instalaciones para observar el cielo. Al principio no ocurrió nada. Pasaron minutos, luego horas. Muchos comenzaron a pensar que era una mentira, hasta que alguien señaló hacia arriba. Había una mancha, pequeña, oscura, suspendida en medio del cielo azul. Era tan diminuta que parecía un defecto en la vista, pero seguía creciendo, y creciendo, y creciendo. Los telescopios apuntaron hacia ella. Los satélites hicieron lo mismo. Las imágenes comenzaron a llegar. Lo que vimos no tenía sentido. Era una estructura biológica, inmensa, más grande que cualquier cosa registrada por la humanidad. Parecía estar compuesta por carne, luz y algo que nuestros instrumentos no podían identificar. Miles de ojos cubrían su superficie. Algunos estaban cerrados. Otros observaban directamente hacia la Tierra. La transmisión se filtró a Internet. El pánico comenzó casi de inmediato. La gente esperaba a un anciano de barba blanca, un ser benevolente, no aquello. Mientras observábamos, algo extraño ocurrió. Los telescopios detectaron movimiento. No de la criatura, de nosotros. La Tierra estaba desplazándose, muy lentamente, pero lo suficiente para que los cálculos fueran aterradores. Uno de los científicos del observatorio revisó los datos 3 veces. Luego comenzó a llorar. No viene hacia nosotros, murmuró. ¿Qué? Nosotros vamos hacia ella. La criatura no descendía. La Tierra estaba siendo atraída, como una mosca acercándose a una araña. Las noticias explotaron. Los gobiernos intentaron ocultarlo. Fue inútil. Millones vieron los datos. Millones comprendieron la verdad. Durante los siguientes días la velocidad aumentó. Las mareas se volvieron imposibles. Los océanos comenzaron a elevarse. La luna cambió de órbita. Las noches se llenaron de auroras extrañas. Y cada vez que alguien intentaba observar directamente a la entidad, sufría algo horrible. Algunos quedaban ciegos. Otros perdían la cordura. Otros simplemente desaparecían, como si jamás hubieran existido. Entonces llegaron los sueños. Todos comenzaron a tenerlos. Era el mismo sueño, un vacío negro, y una voz, la misma voz. Pero esta vez no decía, soy Dios. Ahora decía, regresen. Cada noche se hacía más fuerte, más clara, más desesperada, como si la entidad estuviera llamando a algo perdido, algo que le pertenecía. Una madrugada, mientras analizábamos imágenes captadas por un satélite, descubrimos algo imposible. La criatura no estaba sola. Detrás de ella había miles más, ocultas en la oscuridad del espacio, gigantescas, dormidas, esperando, y todas eran idénticas. Miles de ojos, miles de alas, miles de bocas, observándonos. Cuando la imagen fue publicada, el mundo cayó en el caos absoluto. Ya nadie hablaba de salvación. Ya nadie hablaba de fe. Solo de miedo.
porque una pregunta comenzó a repetirse en todas partes. Si esa cosa era Dios, ¿qué eran las demás? La respuesta llegó 3 días después, a las 3:17 de la madrugada, exactamente la misma hora del primer mensaje. La voz regresó. Todos la escuchamos, pero esta vez sonaba diferente. Parecía cansada, hambrienta, antigua, y dijo: mis hijos. Hubo una pausa. Luego continuó: han estado lejos demasiado tiempo. Miles de personas comenzaron a sangrar por los ojos. Otras se desmayaron. Yo caí al suelo sujetándome la cabeza. Y entonces la voz pronunció sus últimas palabras. Las palabras que jamás olvidaré. La creación ha terminado. Es hora de volver al cuerpo. En ese instante, millones de personas desaparecieron. Simplemente dejaron de existir. Ni sangre, ni cuerpos, ni ropa, nada. Como si hubieran sido borradas. Los telescopios apuntaron nuevamente hacia la entidad. Y vimos algo que todavía me persigue. Algunos de sus ojos se habían abierto. Y detrás de ellos había rostros humanos. Millones de rostros humanos. Gritando, tratando de escapar. La transmisión se cortó. Las ciudades colapsaron. Los gobiernos desaparecieron. Y mientras escribo esto, la entidad ocupa ya la mitad del cielo nocturno. Puedo verla desde mi ventana. Sus ojos están abiertos, mirándome, esperando. Y hace unos minutos escuché nuevamente la voz. No vino del cielo, no vino de mi mente, vino desde dentro de mi pecho. Y dijo algo que me hizo comprender la verdad. Nunca fuimos creados. Nunca fuimos libres. Nunca fuimos personas. Solo éramos partes de algo mucho más grande. Partes que escaparon. Y ahora, Dios ha venido a recuperarlas. El ángel en el sótano. Nunca fui una persona religiosa. Mi nombre es Arturo y heredé la casa de mi abuelo cuando murió. Era una construcción vieja, aislada y ubicada en las afueras de un pequeño pueblo. La mayoría de la gente la evitaba porque decían que ocurrían cosas extrañas allí. Yo nunca creí en esas historias. Hasta que comenzaron los golpes. La primera noche escuché 3. Tac, tac, tac. Parecían venir desde debajo del suelo de la cocina. Pensé que serían tuberías o alguna rata atrapada. Pero la noche siguiente regresaron. Y la siguiente. Siempre a las 2:33 de la madrugada. 3 golpes. Exactamente 3. Durante semanas intenté ignorarlos. Hasta que una noche escuché algo diferente. Una voz. Muy débil. Tan débil que pensé que era mi imaginación. Pero estaba ahí. Debajo de mí. Susurrando. Ayúdame. Encendí todas las luces de la casa. No dormí esa noche. Al día siguiente revisé los planos antiguos de la propiedad. Encontré algo extraño. Según los documentos originales debía existir un sótano. Pero la casa no tenía acceso a ninguno. Era como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Esa misma tarde comencé a romper el piso de la cocina. Después de varias horas encontré una trampilla metálica cubierta por capas de concreto. Tenía cadenas oxidadas. Y símbolos grabados que jamás había visto. Recuerdo que sentí miedo. Un miedo irracional. Como si una parte de mí supiera que debía dejar aquello enterrado. Pero la curiosidad ganó. Abrí la trampilla. Y encontré una escalera. Descendí hacia una oscuridad absoluta. El aire era frío. Demasiado frío. Bajé con una linterna. Cada escalón parecía más antiguo que la propia casa. Finalmente llegué al fondo. La habitación era enorme. Mucho más grande de lo que debería haber cabido bajo la vivienda. Las paredes estaban cubiertas por extraños símbolos. En el centro había algo. Al principio pensé que era una estatua. Luego se movió. Casi dejó caer la linterna. Era una figura humanoide encadenada al suelo. Medía más de 3 metros. Su piel era gris y estaba cubierta de heridas antiguas. 2 enormes alas quemadas colgaban detrás de su espalda. Y donde debería haber tenido ojos. Tenía decenas, docenas, cientos de pequeños ojos cerrados. La criatura levantó lentamente la cabeza. Entonces uno de aquellos ojos se abrió, y me observó. Sentí un dolor insoportable, como si todos los recuerdos de mi vida intentaran salir de mi mente al mismo tiempo. Caí de rodillas. La criatura habló. Su voz parecía provenir de todas partes. ¿Qué año es? Le respondí.
Cuando escuchó la fecha comenzó a temblar. Sus cadenas resonaron por toda la habitación. Durante varios segundos permaneció en silencio. Luego dijo algo que todavía me persigue. Entonces aún no lo han encontrado. ¿Encontrado a quién? Pregunté. Todos los ojos de su cuerpo comenzaron a abrirse, uno por uno. La habitación se llenó de miradas. Adiós. Quise reír, decir que aquello era imposible, pero no pude, porque la criatura no parecía estar mintiendo, parecía aterrada. ¿No eres un ángel? Pregunté. La entidad bajó la mirada. Lo fui. ¿Qué ocurrió? Durante unos segundos dudó, como si recordar fuera doloroso. Nosotros servíamos a la luz. Creíamos servir al Creador. Pero un día descubrimos la verdad. ¿Qué verdad? Sus alas se estremecieron. Que Él no creó el universo. El universo fue su prisión. El silencio que siguió fue insoportable. La criatura continuó. Las estrellas son barrotes. Las galaxias son cadenas. Y nosotros fuimos puestos para vigilarlo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Eso no tiene sentido. La criatura soltó una especie de risa triste. Lo sé, yo también dije lo mismo hace miles de años. Entonces levantó una de sus manos. En el centro de la palma apareció una imagen. Era el espacio. Miles de estrellas brillaban. Luego algo se movió entre ellas. Algo gigantesco. Tan inmenso que los sistemas solares parecían partículas de polvo a su alrededor. Solo vi una silueta. Y fue suficiente. Sentí náuseas. Sangre comenzó a salir de mi nariz. No mires demasiado tiempo, dijo el ángel. La visión desapareció. Yo apenas podía respirar. ¿Qué era eso? Aquello que está encerrado. Dios. Todos los ojos de la criatura me observaron al mismo tiempo. No, aquello de lo que Dios nos protegía. Mi corazón se detuvo por un instante. Entonces, ¿dónde está Dios? El ángel guardó silencio, y por primera vez pareció sentir vergüenza. Desapareció. ¿Qué? Hace mucho tiempo. Las cadenas crujieron. Y algo está intentando salir. Antes de que pudiera preguntar más, escuché un ruido, un golpe, luego otro, y otro más. Venían desde arriba, desde toda la casa, desde el exterior, como si cientos de personas estuvieran caminando alrededor del terreno. Subí corriendo las escaleras. Abrí la puerta principal. No había nadie, pero el cielo había cambiado. Las estrellas ya no estaban donde debían. Formaban patrones extraños. Símbolos. Los mismos símbolos que había visto en el sótano. Corrí de vuelta hacia abajo. La criatura estaba observando el techo. Todos sus ojos abiertos. Todos llenos de miedo. Llegaron, susurró. ¿Quién es? Las cadenas comenzaron a romperse, una por una. El sonido era ensordecedor. La habitación tembló. Polvo cayó del techo. Y entonces el ángel me miró. Cuando veas abrirse la primera estrella, corre. Las últimas cadenas se rompieron. La habitación quedó a oscuras. Y algo enorme se movió sobre la casa. Algo tan grande que bloqueó la luz de la luna. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que desperté kilómetros lejos del pueblo. La casa había desaparecido. El terreno estaba vacío, como si jamás hubiera existido. Las autoridades nunca encontraron restos. Nunca encontraron un sótano. Nunca encontraron nada. Han pasado 7 años desde entonces. Y todas las noches observo el cielo, porque las estrellas siguen cambiando de lugar, poco a poco, como una cerradura que está siendo abierta. Y anoche, por primera vez, una de ellas parpadeó, como si acabara de abrir un ojo. La Biblia que seguía escribiéndose. Era una noche de tormenta cuando el padre Esteban encontró la Biblia. La dejaron frente a la puerta de la iglesia. No había remitente. No había una nota. Solo un viejo libro negro envuelto en tela húmeda. Al principio no le dio importancia. Pensó que pertenecía a algún feligrés. Pero cuando la abrió descubrió algo extraño. No tenía título. No tenía autor. Y ninguna de sus páginas mencionaba versículos conocidos. Aún así, estaba escrita en un español perfecto. La primera página decía: este libro registra aquello que fue, aquello que es y aquello que será. Esteban sintió curiosidad. Siguió leyendo. Las siguientes páginas describían acontecimientos históricos, la caída de imperios, guerras, desastres naturales,
todo con un nivel de detalle imposible. Al principio pensó que era una obra de ficción, hasta que encontró un relato sobre un accidente automovilístico ocurrido 3 años antes en el pueblo. Un accidente del que solo habían sobrevivido 2 personas. Los detalles coincidían exactamente. Incluso incluía frases que las víctimas dijeron antes del impacto. Información que jamás apareció en periódicos. Aquello lo inquietó. Pero lo peor ocurrió la noche siguiente. Cuando abrió nuevamente el libro, descubrió que tenía una página nueva. Juraría que antes no estaba allí. La leyó. Describía un incendio que ocurriría al día siguiente en una fábrica cercana. Pensó que era una coincidencia, hasta que la fábrica ardió exactamente como el texto lo había narrado. Mismo lugar, misma hora, mismas víctimas. La noticia se propagó rápidamente, pero nadie sabía lo que él sabía. Durante semanas aparecieron nuevas páginas. Todas describían sucesos futuros. Y todos se cumplían. Accidentes, muertes, tormentas, desapariciones. Nunca fallaba. Nunca. El sacerdote intentó destruir el libro. Lo quemó. Las llamas no dejaron marcas. Lo arrojó a un río. Apareció nuevamente sobre su escritorio. Intentó enterrarlo. A la mañana siguiente estaba en su cama. Era imposible deshacerse de él. Con el tiempo comenzó a depender de sus predicciones. Leía cada nueva página esperando encontrar una tragedia que pudiera evitar. Pero nunca lo lograba. Cuando intentaba intervenir, los acontecimientos cambiaban ligeramente. Sin embargo, el resultado siempre era el mismo. Era como si el destino corrigiera cualquier alteración. Entonces llegó la página que cambió todo. Una madrugada apareció una sola frase. Nada más. Mañana Dios morirá. Esteban se quedó inmóvil. La leyó una y otra vez. No podía comprenderla. ¿Cómo podía morir Dios? ¿Y qué significaría eso para la humanidad? Al día siguiente no ocurrió nada. Las personas siguieron con sus vidas. Los autos circulaban. Las iglesias permanecían abiertas. El mundo parecía normal. Sin embargo, algo había cambiado. Las oraciones dejaron de sentirse iguales. Los creyentes hablaban de una extraña sensación de vacío. Muchos afirmaban sentirse observados. Otros aseguraban que ya no sentían ninguna presencia divina. Era como si algo hubiera desaparecido. Una semana después apareció una nueva página. La muerte fue confirmada. El sacerdote comenzó a temblar. Las páginas siguientes llegaron más rápido que nunca. Una por hora. Luego una cada 30 minutos. Después una cada pocos minutos. Todas describían fenómenos imposibles. Las estrellas cambiaban de posición. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Sombras que caminaban donde no existía luz. El mundo estaba deteriorándose, como una máquina que había perdido a su operador. Una noche, incapaz de soportarlo más, Esteban decidió leer el libro completo, hasta la última página. Nunca lo había intentado. Las páginas finales siempre aparecían en blanco. Pero aquella noche algo era diferente. Ahora estaban escritas. Miles de páginas nuevas. Las leyó desesperadamente. Y descubrió la verdad. Aquello no era una Biblia. Era un registro. Un archivo. Un documento que relataba la historia de una entidad que observaba el universo. Dios no era el creador. Era el guardián. El encargado de mantener algo encerrado. Algo mucho más antiguo. Mucho más poderoso. Y había muerto intentando contenerlo. Las últimas páginas describían cómo la realidad comenzaba a romperse. Las leyes de la física dejaban de funcionar. El tiempo se volvía inestable. Los muertos regresaban confundidos. Las montañas cambiaban de lugar. Los océanos olvidaban sus costas. Y entonces llegó a la página final. Solo tenía una frase. Una frase escrita con letras enormes. El libro termina cuando el lector es encontrado. Esteban sintió un escalofrío. Cerró el libro de golpe. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que todo era una locura. Entonces escuchó un ruido detrás de él. Un suave paso. Luego otro. La iglesia estaba vacía. Lo sabía. Había cerrado todas las puertas. Sin embargo, alguien caminaba por el pasillo central. Lentamente. Acercándose. El sacerdote reunió valor y levantó la vista. No había nadie. Pero el libro se había abierto solo. Una nueva página acababa de escribirse. Con manos temblorosas leyó las palabras. Y comprendió por qué el libro había llegado hasta él.
La página decía: el guardián ha muerto. La puerta está abierta. Y aquello que esperaba detrás de las estrellas ya sabe dónde encontrarte. Esa fue la última entrada. El padre Esteban desapareció esa misma noche. La policía solo encontró la Biblia sobre el altar, abierta en una página completamente nueva. Una página que nadie se atrevió a leer, porque en la parte superior aparecía una fecha, la fecha de mañana. El rostro de Dios. La primera imagen apareció un martes. Nadie esperaba encontrar nada. Era una observación rutinaria realizada por un conjunto de radiotelescopios destinados a cartografiar una región vacía del espacio profundo. Un lugar tan lejano que la luz tardaba miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Al principio parecía un error, una anomalía, un patrón extraño entre millones de datos. Los técnicos pensaron que se trataba de interferencia. Pero cuando varios observatorios del mundo confirmaron la misma señal, la comunidad científica entró en estado de alerta. Algo estaba allí, algo enorme. Las imágenes tardaron semanas en procesarse. Cuando finalmente fueron publicadas, el mundo entero quedó paralizado. Era un rostro humano, inmenso, suspendido entre galaxias. Tan gigantesco que los cúmulos estelares parecían motas de polvo alrededor de él. Los medios lo bautizaron de inmediato: el rostro de Dios. Las redes explotaron. Algunos lo consideraron una prueba divina. Otros dijeron que era una formación natural. Otros simplemente sintieron miedo. Un miedo que no podían explicar. Yo trabajaba en el equipo encargado de analizar las nuevas imágenes. Mi nombre es Marcos. Y fui una de las primeras personas en verlo con máxima resolución. Desearía no haberlo hecho. Porque cuanto más aumentábamos la imagen, más detalles aparecían. La piel no era piel. Parecía formada por capas de galaxias comprimidas. Las arrugas eran corrientes de materia oscura. Los ojos eran enormes vacíos negros donde desaparecía la luz. Y había algo peor. El rostro no estaba inmóvil. Estaba cambiando. Muy lentamente. Como si estuviera despertando. Los científicos intentaron mantener la calma. Buscar explicaciones racionales. Pero entonces comenzaron las pesadillas. No solo entre quienes trabajábamos con las imágenes. En todo el mundo, millones de personas comenzaron a soñar con el mismo lugar. Un espacio oscuro, infinito. Y aquel rostro observándolos. Sin hablar, sin moverse. Simplemente mirando. Los psiquiatras no podían explicarlo. Los gobiernos tampoco. Las religiones comenzaron a dividirse. Algunos líderes afirmaban que había llegado el momento del juicio. Otros aseguraban que aquello era una prueba. Pero cada día aparecía una nueva imagen. Y cada imagen era peor que la anterior. Porque el rostro estaba más cerca. Mucho más cerca. Los cálculos fueron revisados cientos de veces. Siempre daban el mismo resultado. Aquello avanzaba hacia nosotros. No rápido. Pero tampoco lentamente. A velocidad suficiente para recorrer distancias imposibles. Como si las leyes de la física no se aplicaran a él. Un mes después ocurrió algo que destruyó cualquier duda. Los ojos se abrieron. La noticia llegó a cada rincón del planeta en cuestión de minutos. Yo estaba presente cuando recibimos la imagen. Recuerdo los gritos. Recuerdo a un investigador vomitando sobre su escritorio. Recuerdo a otro rezando. Porque los ojos no eran ojos. Eran puertas. Y detrás de aquellas puertas había movimiento. Miles de siluetas. Millones. Como si algo estuviera atrapado dentro. Observándonos. Esperando. Esa misma noche se produjo el primer incidente. Un astrónomo en Japón desapareció mientras observaba las imágenes. Las cámaras de seguridad mostraron cómo permanecía inmóvil frente a la pantalla. Luego simplemente dejó de existir. Ni explosión. Ni sangre. Ni rastro. Solo un espacio vacío. Durante las semanas siguientes ocurrieron cientos de casos similares. Siempre relacionados con personas que observaban el rostro durante demasiado tiempo. Entonces descubrimos algo. Algo que jamás debimos descubrir. Las imágenes contenían información oculta. Patrones. Mensajes. Una secuencia repetida una y otra vez. Tras meses de análisis conseguimos traducirla. Solo decía una frase. Miren más cerca. Fue un error hacerlo. Un error terrible. Porque cuando ampliamos la región de uno de los ojos, vimos algo imposible. No reflejaban el universo.
reflejaban la Tierra, nuestra Tierra, exactamente como era en ese instante. Las ciudades, los océanos, las personas, todo. Era como si aquella entidad nos estuviera observando en tiempo real, desde una distancia que debería haber hecho eso imposible. El pánico mundial fue inmediato. Pero aún no habíamos visto lo peor. La verdadera pesadilla comenzó cuando uno de los investigadores realizó una comparación entre imágenes tomadas con una semana de diferencia. El rostro estaba cambiando. No por el movimiento, por los rasgos. Cada día parecía más humano, más familiar, más parecido a alguien. Durante semanas nadie pudo identificarlo, hasta que una inteligencia artificial encontró la coincidencia. La estructura facial coincidía con millones de rostros humanos al mismo tiempo. Era una mezcla de todos nosotros, como si estuviera construyéndose a partir de la humanidad, como si nos estuviera copiando. Entonces llegó la última transmisión, la imagen final, la que nunca fue mostrada al público. Yo la vi, y desde entonces apenas puedo dormir, porque ya no mostraba un rostro lejano, mostraba la superficie de la Tierra, vista desde arriba, como si la cámara estuviera suspendida sobre nuestro planeta. Luego descendía, atravesaba las nubes, las ciudades, las calles, y finalmente llegaba hasta una habitación, mi escritorio, mi computadora, yo mismo, sentado observando la pantalla. La transmisión terminaba allí, los archivos fueron eliminados, las instalaciones cerradas, los gobiernos intentaron ocultarlo, pero ya era tarde. Porque aquella misma noche todas las pantallas del mundo se encendieron solas. Televisores, teléfonos, monitores, incluso dispositivos desconectados. Y apareció un mensaje, un único mensaje, escrito en todos los idiomas. La observación ha terminado. Ahora es su turno de observarme. Las luces se apagaron, y cuando regresaron, el rostro ocupaba la mitad del cielo nocturno. No estaba en el espacio profundo, no estaba a años luz, estaba aquí, inmóvil, enorme, mirando. Cada noche aparece un poco más grande, cada noche está un poco más cerca, y anoche ocurrió algo nuevo, algo que me hizo comprender que el final se acerca, porque mientras observaba desde mi ventana, el rostro sonrió, y por primera vez, yo le devolví la sonrisa sin querer. El octavo día. Todos conocen la historia. 7 días, 7 jornadas de creación. La luz, el cielo, la tierra, las estrellas, los animales, el hombre, y finalmente el descanso. Eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que quedó escrito. Pero no era toda la verdad. Mi nombre es Julián Ortega. Soy arqueólogo. Y hace 3 años participé en una excavación que jamás debió realizarse. Todo comenzó en el desierto de Jordania. Un grupo de exploradores descubrió una cámara subterránea oculta bajo ruinas mucho más antiguas que cualquier civilización conocida. Los análisis iniciales indicaban algo imposible. Aquellas estructuras tenían más de 50.000 años. Miles de años antes de los primeros asentamientos humanos. La comunidad científica creyó que se trataba de un error, hasta que abrimos la cámara. Las paredes estaban cubiertas por símbolos desconocidos. Ninguna lengua registrada se parecía a ellos. Sin embargo, tras meses de trabajo, conseguimos traducir fragmentos. Y lo que descubrimos destruyó todo lo que creíamos saber. Los textos describían la creación del mundo. Pero no hablaban de 7 días. Hablaban de 8. El primer fragmento decía: en el primer día nació la luz. En el segundo nacieron los cielos. En el tercero surgió la tierra. Continuaba igual que los relatos conocidos, hasta llegar al séptimo día. Allí aparecía una frase diferente, y el creador contempló su obra y sintió temor. Aquello no tenía sentido, porque iba a sentir temor. Seguimos traduciendo, y entonces encontramos la referencia al octavo día, una sección que había sido deliberadamente destruida, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. Aún así logramos reconstruir partes, lo suficiente para comprender el mensaje. La inscripción decía: y en el octavo día creó aquello que jamás debió existir. Recuerdo el silencio que invadió la sala. Nadie habló durante varios minutos. Continuamos trabajando. Más fragmentos aparecieron, cada uno más inquietante que el anterior.
No era vida. No era muerte. No obedecía las leyes del tiempo. Y al contemplarlo, incluso los ángeles cerraron sus ojos. Uno de los lingüistas abandonó el proyecto ese mismo día. Dijo que aquellas palabras le provocaban pesadillas. Pensamos que exageraba, hasta que comenzaron las nuestras. Todos soñábamos con la misma cosa, un océano negro, sin estrellas, sin horizonte, y algo inmenso moviéndose bajo la superficie. Nunca llegábamos a verlo completamente, pero sabíamos que estaba allí, esperando. Cada noche parecía acercarse más. Mientras tanto las excavaciones continuaban. En la cámara más profunda encontramos una puerta, tallada en una piedra desconocida. No tenía cerraduras. No tenía bisagras. Parecía una sola pieza sólida. Y sobre ella había una inscripción. Solo una frase. No abrir hasta el final de los tiempos. Aquello debió detenernos. No lo hizo. Los científicos son curiosos por naturaleza. Y la curiosidad puede ser peligrosa. Tras semanas de trabajo conseguimos abrir una pequeña grieta, lo suficiente para introducir una cámara. Cuando revisamos la grabación, el proyecto cambió para siempre. La cámara no mostró una habitación, ni una cueva, ni un túnel. Mostró el espacio, un espacio imposible, oscuro, infinito, y lleno de algo que parecía respirar. La grabación duró apenas 6 segundos antes de corromperse. Fue suficiente. 3 miembros del equipo renunciaron. 2 fueron internados por crisis nerviosas. 1 desapareció. Simplemente no regresó a su habitación. Las cámaras de seguridad mostraban cómo caminaba hacia la puerta sellada. Después la imagen se volvía estática. Nunca fue encontrado. Los gobiernos tomaron control del sitio. Nos ordenaron guardar silencio. Pero era demasiado tarde. Habíamos descubierto algo. Y aquello parecía haber notado nuestra presencia. Las anomalías comenzaron poco después. Las brújulas dejaron de funcionar cerca de la excavación. Los relojes se atrasaban o adelantaban horas enteras. Las radios captaban voces. Voces que repetían la misma frase. Aún recuerdo el 8º día. 1 año después ocurrió el incidente final. La puerta se abrió. No completamente. Solo unos centímetros. Pero fue suficiente. Los sensores registraron algo emergiendo. Algo enorme. Los datos indicaban una masa imposible. Mayor que una montaña. Mayor que una ciudad. Y sin embargo estaba atravesando una abertura demasiado pequeña para una persona. Como si el espacio no significara nada para ello. Las alarmas sonaron. Las instalaciones fueron evacuadas. Yo fui uno de los últimos en salir. Y antes de abandonar el complejo miré una vez hacia atrás. Vi algo dentro de la grieta. No puedo describirlo. No porque no quiera, sino porque mi mente parece incapaz de recordarlo correctamente. Cada vez que lo intento siento un dolor insoportable. Solo recuerdo una cosa. Un ojo. Un único ojo. Observándome desde la oscuridad. Han pasado 3 años. La excavación fue borrada de todos los registros. Oficialmente nunca existió. Pero sé que algo ocurrió. Porque desde entonces el cielo ha cambiado. Las estrellas aparecen donde antes no estaban. Los telescopios detectan movimientos imposibles. Y hace 2 noches recibí un paquete sin remitente. Dentro encontré una piedra negra cubierta de aquellos símbolos. Y una nota. Solo una frase. Escrita con una caligrafía temblorosa. Dios creó el universo en 7 días. Pero necesitó toda la eternidad para esconder lo que hizo en el 8º. Desde entonces escucho algo cada noche. Un golpe. Lento. Pesado. Como si una puerta gigantesca estuviera siendo empujada desde el otro lado. Y cada noche, el sonido se escucha un poco más cerca. Esto fue Cuentos al Anochecer. Gracias por acompañarme una noche más entre misterios, experiencias y relatos inquietantes. Espero que hayas disfrutado de estas historias tanto como yo disfruté contándolas. Y recuerda, a veces no todo tiene una explicación. Si te gustó este video, me ayudarías muchísimo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Con tu apoyo puedo seguir investigando, recopilando experiencias y trayéndote nuevas historias en cada volumen. Que tengas una excelente noche. Y cuidado, porque algunas de las cosas que escuchaste hoy podrían estar más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima, aquí en Cuentos al Anochecer.